Señor por FIETES que FIETES es una ayuda para la iglesia. Ellos dicen la iglesia es la que tiene que llevar adelante la enseñanza. Entonces ellos nos brindan todos los recursos para que nosotros como iglesia podamos trabajar en profundidad en la educación formal, teológica de los obreros. Y decía anoche esto, ¿no? Qué importante que es esto, porque esto tiene una trascendencia eterna. Es la palabra de Dios lo que estamos estudiando. Así que gracias, Carlos, por estar aquí. Vamos a orar en este momento y pedir dirección del Señor por este mensaje. Padre, gracias. Gracias por la vida de Carlos, de Miriam. Gracias por tenerlos con nosotros. Gracias por el hermoso acto de graduación que experimentamos anoche. Y gracias también porque ahora tu palabra va a ser expuesta. Y sabemos que es poderosa. Por eso es que clamo para que uses a Carlos como un instrumento útil en tus manos para comunicarnos tu palabra, que es verdad. Gracias por tu cuidado en sus vidas, de tenerlo aquí, y gracias por este momento tan especial que como iglesia vamos a tener escuchando tu palabra. Te alabo, Dios, y dejo este momento especial en tus manos poderosas. Lo hago en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias Sergio. Bueno, yo también tengo vértigo, pero disimulo un poco. Entonces Miriam quiere pasar desapercibida, pero ahí va a estar luego para saludarle seguramente. Bueno, gracias. Quiero agradecer a Sergio, quiero agradecer a Germán, a Pablo, a Raúl, a todo el liderazgo de la iglesia y a toda la congregación por por el tiempo de ayer y también por el tiempo que tendremos hoy. Y quiero saludar de paso a Daniela y a Nico, que ellos me dijeron que hoy van a estar viendo este culto, van a estar conectados desde Amaicha. Estuvimos con ellos el día viernes, fue un tiempo muy especial con ellos y con algunos hermanos y hermanas de la congregación allí de Amaicha. Nico y Daniela me dijeron, bueno, ya que vas a estar con la iglesia, mandale muchos cariños y saludos a todos. Así que cumplo en darle los saludos de sus misioneros allí en Amaicha. Bueno, el 13 de octubre de 1972, seguramente alguno de ustedes no había nacido para ese entonces, pero un avión privado salió desde Montevideo, Uruguay, transportando un equipo de rugby, porque iba a jugar al rugby precisamente en Santiago de Chile. En el camino entre Montevideo y Santiago de Chile, este avión que transportaba unas 45 personas entre el equipo de rugby, algunos familiares, utileros y por supuesto todo el equipo, digamos, gracias, de la transportadora. Este avión se accidentó, chocó precisamente en la cordillera de los Andes. Varios de los que iban en el avión fallecieron, pero otros sobrevivieron. Milagrosamente sobrevivieron al tremendo impacto. Estuvieron 2 meses perdidos entre las sierras, allí en las cordilleras de los Andes. A las 2 semanas o a los 10 días más o menos de haberse estrellado, por la radio que estaba todavía funcionando muy poco, pero por allí encontraban alguna onda y escuchaban lo que estaba sucediendo. Escucharon que ya habían interrumpido la búsqueda porque los daban por desaparecidos, los daban por todos muertos. Ellos estuvieron 2 meses allí, tratando de sobrevivir. Otros murieron en ese tiempo, pero algunos pocos todavía quedaron. Después de 2 meses, 3 de ellos, jóvenes, robustos, algunos de ellos obviamente estudiantes universitarios, salieron a ver si pudieran encontrar ayuda, para ver alguien que pudiera rescatarlos de esa situación en la que estaban. Uno regresó y 2 de ellos continuaron y siguieron sin saber a dónde iban porque no tenían modo de saberlo. Así que comenzaron a subir y a bajar por los cerros ahí de la cordillera de los Andes, tratando de encontrar alguien que pudiera ayudarles. 2 de ellos, uno de ellos médico, jóvenes, llegaron por allí a un lugar y a lo lejos, muy a lo lejos, avistaron allí a un arriero, un arriero que estaba precisamente arriando unas chivas en lo alto de las montañas ahí de las cordilleras.
Estos de manera desesperada comenzaron a hacer señas. Imagínense 2 meses de estar perdidos. Empezaron a hacer señas diciendo aquí estamos, hasta que lograron la atención del arriero y comenzaron a hacer señas de que, un avión que se había estrellado, que necesitaban ayuda, que vengan a buscarnos de manera desesperada. Porque era ya avanzado el día y avanzada la tarde. El arriero los logró ver, pero no llegaba hasta ellos por el tema de horario y ya estaba cayendo la noche. Pero les hizo la seña, este arriero chileno le hizo la seña, mañana voy por ustedes, mañana vamos por ustedes. Y así fue. Al día siguiente el arriero vino con ayuda civil y lograron rescatar a estos muchachos. De ahí fueron llevados a donde estaban precisamente los restos del avión. Y después de 72 días lograron rescatar a 16 personas que habían sobrevivido. El título que ocupó la plana en los diarios de aquel entonces era Viven. Y hay un libro que se titula de esa manera, Viven. Pero en ese diario, esa palabra viven, llevaba también un subtítulo que decía, tragedia por milagro. Mañana. Mañana es una palabra que encierra mucho significado para un mundo hundido en desesperanza. Mañana es una palabra muy significativa, quizá para nosotros es una palabra común y corriente, pero es muy significativa para una persona que vive su último día y que sabe que posiblemente no habrá un mañana para decir buen día a sus seres queridos. Mañana es una palabra que para nosotros pasa desapercibida, pero es una palabra para una persona, una familia, un matrimonio, un hijo, un joven, un adulto que está atravesando un momento de crisis, un momento de desesperación. La palabra mañana se transforma en una palabra de esperanza. Hay mañana. Por eso la enseñanza que quisiera compartir con ustedes en esta ocasión es mañana, signos de una esperanza segura. Y acompáñame allí al libro de Primera de Pedro, porque si hay una epístola que habla de esperanza en medio del sufrimiento, en medio de la crisis, es ni más ni menos que la epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro. Un pequeño contexto histórico solo para que usted se ubique. La carta fue escrita en el año 63 después de Cristo. Ninguno de nosotros había nacido para ese entonces. En el año 63 después de Cristo, el apóstol Pedro escribe esta epístola. Eran años muy difíciles para los cristianos de aquella época. Nerón era el emperador romano que estaba sobre todo el territorio amplio que gobernaba el imperio romano. Nerón fue uno de los más salvajes emperadores en la historia del imperio romano. La historia dice que, entre otras cosas, Nerón mató a su propia esposa, mandó a matar a su madre, a sus mejores amigos. No sé, la historia no dice qué hizo con su suegra, pero yo digo que si mandó a matar a su madre, pobre suegra. Mandó a matar a sus mejores amigos, a algunos de sus hijos y a sus colegas más cercanos. Era un hombre que estaba loco, era despiadado, degenerado, malvado y empecinado contra los cristianos. Los libros de historias dicen que en julio del año 64 se desató un tremendo incendio en la ciudad de Roma. En uno de los barrios de la ciudad de Roma se desató un incendio y el viento lo que hizo fue llevar ese incendio por gran parte de toda la ciudad de Roma. Las sospechas inmediatamente cayeron sobre Nerón, porque Nerón, una de las cosas que él quería, uno de los sueños que él quería era remodelar la gran ciudad de Roma, modernizarla. Y por supuesto todos los ancianos que gobernaban juntamente con él, por supuesto que no estuvieron de acuerdo. Entonces las sospechas cayeron sobre él. Fue él el que incendió la ciudad para lograr precisamente los deseos que él tenía. Pero otra vez, utilizando el poder que él tenía, enfocó
todas las sospechas sobre los cristianos que vivían en Roma, y entonces a partir de ese momento, el año 64, muy conocido para todos aquellos que estudian la historia del cristianismo, el año 64 se conoce como el año de la tremenda persecución contra el cristianismo en la ciudad de Roma. Ahora el apóstol Pedro, entendiendo, viendo, anticipando lo que venía, anticipando ya estas situaciones de crisis que él comenzaba a ver en la ciudad de Roma y en sus alrededores contra los cristianos, escribe esta epístola, y usted puede leer allí en el capítulo 1, verso 1, a quién va dirigida. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, dice la Nueva Versión Internacional, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La Reina Valera 60 dice: a los expatriados. La Nueva Versión Internacional dice: extranjeros dispersos. Hoy podríamos llamarle a los desplazados por causas ajenas a su voluntad. No sé si usted sabía, pero se calcula que en el mundo hay cerca de 80 millones de personas desplazadas por causa de la guerra, por causa de la violencia y por causa de las violaciones a los derechos humanos. Más de 80 millones de personas que han tenido que dejar su tierra, dejar su trabajo, dejar su familia, dejar su cultura, dejar su idioma, dejar lo rico que es comer las empanadas tucumanas para ir a comer quién sabe qué cosa por allí. Más de 80 millones de personas desplazadas en el mundo. Estos hermanos a quienes el apóstol Pedro les escribe eran desplazados. Eran creyentes, cristianos, seguidores de Jesucristo, como usted y como yo, que amaban a Jesucristo, pero por causa de la violencia, por causa de la persecución que ya comenzaba a desatarse en distintas regiones sectorizadas en el Imperio Romano, tuvieron que escapar. ¿Y a dónde escaparon? Escaparon entre ellos al Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Posiblemente lugares que hoy usted dice: ¿dónde quedaba eso? Bueno, busque en un mapa, busque donde dice Turquía, ahí es. Ese era el lugar donde estaban los hermanos que habían sido desplazados de la ciudad de Roma o de distintos lugares cercanos a la ciudad de Roma y se habían ido lejos a vivir en lo que hoy es Turquía. Estos hermanos, según lo que dice el verso 6, no solo eran desplazados, sino que eran afligidos por diversas pruebas. Y quizá en esta mañana seguramente usted no se encuentra entre los desplazados. Seguramente usted vive en una casa donde usted quiere vivir, o más o menos donde usted quiere vivir. Está aquí porque le gusta vivir en Tucumán, puede comer unas ricas empanadas tucumanas, no tiene necesidad de sentirse desplazado. Quizá puede haber algunos, pero por lo general no. Pero lo que sí es cierto es que todos nosotros somos atravesados, o seremos atravesados, o hemos sido atravesados por diversas pruebas. Y eso es lo que hace entonces de esta epístola maravillosa del apóstol Pedro, o estos primeros versículos que vamos a estudiar en esta mañana, que la palabra de hoy tenga sentido para nuestra vida. Porque todos nosotros o hemos atravesado circunstancias difíciles, o la estamos atravesando de manera desesperada y no vemos un mañana, o posiblemente la enfrentaremos más adelante. A los hermanos entonces desplazados que están allí en lo que hoy es Turquía, a ellos y a nosotros atravesados por diversas pruebas, es dirigida esta epístola. Ahora, yo quiero que usted vea conmigo el verso 2, verso 1 y verso 2, porque pasamos por alto una palabra muy importante, y es lo primero que el apóstol Pedro quiere hacerle ver a este grupo de hermanos que está atravesando por diversas pruebas. Lo primero que el apóstol Pedro les quiere hacer ver y recordar es que ellos son elegidos. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos.
Y lo primero que nosotros debemos saber, todos aquellos que hemos o estamos siendo atravesados por diversas pruebas, es que hemos sido elegidos, es que somos elegidos. Parece que no están muy conformes con eso, ¿no? Hemos sido elegidos, es decir, usted es un elegido. Usted es una elegida, querida hermana, usted es una elegida. Yo soy un elegido, usted es un elegido, querido hermano. Es decir, somos elegidos. Pero note bien, porque no podemos pasar por alto lo que dice el verso 2, porque dice que hemos sido elegidos. Escuche esto, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Ahora, vuelva conmigo al verso 2, porque una de las cosas que no podemos dejar de ver en el verso 2 es que hemos sido elegidos ni más ni menos que por el trino Dios. Dios Padre, lo dice el verso 2, no lo estoy inventando yo, lea el verso 2. Hemos sido elegidos por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo. La elección, nosotros somos producto de la elección de Dios. Pero no solo como si fuera poco, ¿verdad? No solo el Dios Padre está involucrado en esto. No es un capricho del Dios Padre, no. Es una elección del Trino Dios. La Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Trinidad misma. Puesto en acuerdo, como si necesitaran ponerse de acuerdo. Pero la Trinidad misma, en acuerdo, decidió elegirte. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Lo sabía? ¿Lo había pensado? Miren, sobre todo para los que somos futboleros, van a saber y van a entender esta ilustración. Porque cuando éramos pibes y nos juntábamos a jugar en el barrio, digo cuando éramos pibes, los que hoy ya no somos tan pibes, porque hoy los pibes juegan más en la maquinita que otra cosa. Pero cuando éramos pibes nos juntábamos en el barrio y íbamos a jugar al fútbol. ¿Recuerda eso? Y nos juntábamos 10, 12, 15 muchachos ahí a jugar al fútbol. Y no digo que las mujeres no lo hacían, capaz que sí, pero estoy recordando mi historia. Entonces yo me acuerdo que íbamos al barrio, al potrero del barrio a jugar al fútbol. Y entonces había uno o dos que elegían y decían, bueno, a ver, elegí vos tu equipo y yo tu equipo. Entonces comenzaban a elegir, bueno, yo quiero a fulano, yo quiero a mengano. Y ahí empezaban a elegir para ver quién jugaba de cada lado. Y los mejores eran los que se elegían primero. El que tenía una buena zurda o el que tenía una derecha potente, es el primero, fulano para acá, y entonces el primero. Los que éramos más o menos que teníamos la izquierda en la derecha y la derecha en la izquierda, quedábamos para lo último. Y decís, ¿dónde voy a jugar? Y teníamos miedo que nadie nos eligiera, pero siempre caíamos en algún equipo. O a lo sumo, si nadie nos elegía, decía, che, yo voy al arco, Ah, bueno, si vas al arco, dale, venite conmigo, porque nadie quería ir al arco, entonces los más malos, los más pataduras íbamos al arco. Hoy ha cambiado, con el Dibu todo cambió, pero antes los pataduras iban al arco. Entonces había tres opciones para jugar en el equipo en aquellos tiempos, cuando éramos pibes. ¿Recuerdan ustedes cuál es la primera? Ser bueno. Más o menos el estilo de Messi, seguro, primero elegido. Querer ir al arco. ¿O la tercera? Claro, me lo dijo una hermana, Ahí está. Ser dueño de la pelota. Entonces, el que era dueño de la pelota siempre jugaba, porque cuando el dueño de la pelota decía, bueno, si no me elige, me voy a mi casa, se terminaba el partido de fútbol. Entonces, tres opciones para ser elegido: ser bueno, querer ir al arco o precisamente ser dueño de la pelota. Ahora, le digo una cosa, en la historia o en la vida real, verdaderamente ninguno de nosotros somos buenos. De hecho, dice la palabra de Dios que todos somos malos, que todos somos pecadores, que todos estamos perdidos. Que no hay ni siquiera uno que sea hábil con la pelota.
Que ni siquiera hay uno que le pega y lo emboca en el arco. Todos le hemos pifiado al arco y por eso somos pecadores, porque le hemos pifiado al arco como Dios nos había dicho que teníamos que vivir. Y todos hemos pateado y hemos pateado para afuera. Por lo tanto, ninguno puede ser elegido por ser bueno. Nadie está en las filas del Señor o en el equipo de Dios por ser bueno. En segundo lugar, nadie está en el equipo de Dios por ir al arco, porque ni siquiera para eso servimos. Y nadie está en el equipo de Dios, nadie está en las filas de Dios por ser dueño de la pelota, porque ninguno de nosotros somos dueños de nada. Por lo tanto, la única salida que tenemos, la única respuesta o la única solución en esta vida de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser parte de la iglesia, de ser parte del equipo que juega para Dios, es que el Trino Dios te haya elegido. Y si usted y yo estamos en el equipo del Señor, entonces es porque Dios te eligió. Es porque Dios te eligió. No estás aquí, no estás siguiendo al Señor, no estás aprendiendo, queriendo seguir al Señor Jesucristo por una decisión tuya necesariamente que salió de algo bueno de ti. No estás aquí porque tus padres te trajeron, es que mi papá es creyente, que mi papá es anciano y entonces yo estoy por eso. No estás por un asunto familiar, estás porque el Dios Trino te eligió. Y note lo que dice el verso 2. El Dios Padre vio de antemano, según la previsión de Dios Padre. Es decir, Dios Padre nos vio desde antes de nacer, desde antes que hubiéramos nacido, desde antes que ocurriéramos. Dios ya nos había visto, ya Dios nos conoce aún desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Esto es maravilloso, lo dice también el profeta, Desde el vientre de tu madre, desde allí te conocí, le dice Dios al profeta. Aún desde antes de nacer, aún desde antes que nosotros pudiéramos vernos, ya Dios nos había elegido, Dios Padre nos había elegido. Y en ese común acuerdo, que es imaginación mía, no necesariamente revelación bíblica, allí está el Padre diciendo, yo quiero que Carlos sea parte de mi equipo. Y Jesucristo diciendo, bueno, está bien, pero Carlos es bastante patadura para ser parte del equipo. Pero ¿sabes qué? Yo voy a jugar por él. Yo voy a morir por él, para que él entonces sea parte del equipo. Y el Espíritu Santo dice, tranquilícense, yo voy a hacer una obra de transformación en su vida que va a durar durante todo el tiempo que Carlos esté aquí en la tierra. Yo voy a estar trabajando incesantemente, incansablemente en él para hacer de él un hijo de acuerdo y que pueda jugar en el gran equipo del Trino Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Lo que dice el apóstol Pedro, en primer lugar, lo que nos deja claro es que somos elegidos, queridos hermanos. Queridas hermanas, ustedes son elegidas, aun cuando nadie nos eligió, aun cuando éramos demasiado malos para ser elegidos, el Dios Trino dijo, yo quiero que ellos sean parte de mi pueblo, yo quiero que sean parte de mi familia, yo quiero que ellos sean parte de como hijos míos, como familia mía, familia de Dios, pueblo de Cristo, iglesia de Dios. Amén. ¿No le estimula nada eso? Yo digo, mire, con eso yo ya me iría tranquilo a mi casa. Ya está, ya terminamos el sermón, terminamos la predicación. Ya con eso nos podemos ir tranquilos a la casa, sabiendo que soy un elegido de Dios. ¿Qué me importa lo que digan los demás? ¿Qué me importa lo que digan en mi trabajo, mis vecinos, mi familia, mi padre, mi tío, mi abuela, mi esposa? ¿Qué me importa? Soy un elegido de Dios. ¿Me escuchaste decir? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se pusieron de acuerdo para elegirme. Soy un elegido de Dios. Jesucristo pagó por mí, muriendo en la cruz por mí, para que yo sea parte de la familia de Dios. Y el Espíritu Santo trabaja en mí como un elegido de Dios Padre. Maravilloso.
Y lo que el apóstol Pedro quiere que ellos sepan, a los hermanos que están atravesando diversas aflicciones y están desplazados en lo que hoy es Turquía, o lo están desplazados en aquella región de Asia, lo que dice el apóstol Pedro es: hermanos, tengan presente en primer lugar que ustedes son elegidos por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En segundo lugar, lo que dice el verso 3, no solo hemos sido elegidos, sino que hemos nacido de nuevo para una esperanza viva. Y subrayo aquí la palabra viva. Dice el verso 3, alabado sea Dios, dice la Nueva Versión Internacional. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro prorrumpe en una alabanza. Miren el verso 3, iniciando la epístola. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque por su gran misericordia no solo nos ha elegido, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, subraye esto, para que tengamos una esperanza viva. Para que tengamos una esperanza viva. Hemos nacido de nuevo para ser portadores de una esperanza viva. Note que la esperanza cristiana no se trata de negar la realidad en la que vivimos. No se trata de negar los problemas, no se trata de ser negacionistas de la realidad. La esperanza cristiana no se trata de cerrar los ojos y decir no está pasando. La esperanza cristiana lo que trata es que a pesar de que estemos pasando por momentos difíciles, diversas tribulaciones, diversas crisis, lo que nosotros como hijos de Dios debemos saber, aquellos que hemos sido elegidos, debemos saber que hemos nacido para una esperanza viva. Pero fíjese cuál es el fundamento de esa esperanza. El fundamento de la esperanza cristiana es la resurrección de Jesucristo. Esa es la diferencia entre la esperanza cristiana y cualquier otra esperanza que usted le puedan ofrecer. Hoy los políticos le van a ofrecer esperanza. Un libro, una técnica le puede ofrecer esperanza, y son todas esperanzas que quién sabe si se van a cumplir o no, si son realistas o no, no lo sabemos. Pero la esperanza cristiana, la esperanza en Cristo, es una esperanza que está fundamentada en la resurrección de Jesucristo. Escúcheme, si Cristo atravesó el dolor, la muerte, la persecución, el haber quedado solo, la soledad, el dolor, el sufrimiento, la muerte, pero aún estando en el mismo sepulcro, fue levantado por la resurrección para una vida eterna y permanente y plena. Esa es la esperanza cristiana, que así como Jesucristo, aunque padeció y murió y estuvo muerto, al tercer día resucitó, también nosotros, nuestra circunstancia, nuestra situación, nuestro dolor, aunque hoy sea profundo, la esperanza cristiana nos dice que aún desde ese pozo del dolor, Dios nos levantará para una esperanza viva. Esa es la esperanza cristiana. Esa es la esperanza cristiana. Dicha o entendida según el Salmo 16, solo se lo leo para que usted nada más, para ilustrarle esta parte, dice el Salmo 16, verso 2 en la Nueva Traducción Viviente: pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu amado se pudra en el sepulcro. Escuche bien esto. La esperanza cristiana no significa que Dios nos va a librar del sepulcro. ¿Está? Porque por allí hay algunos creyentes que por ahí estamos con un sentimiento de frustración. Es que ¿por qué Dios permitió que yo estuviera en el sepulcro? La esperanza cristiana no nos dice que Dios nos va a librar del mal, o que nos va a librar del sepulcro, o que nos va a librar de nuestros pecados, o de nuestras propias decisiones o consecuencias de nuestros pecados, o que nos va a librar de la situación que vive el mundo por causa del pecado de la humanidad. No, la esperanza cristiana no nos dice que vamos a ser exceptuados del dolor. Lo que dice la esperanza cristiana es que aunque atravesemos el valle
de sombra y de muerte, aunque atravesemos el valle de dolor, aunque atravesemos el hospital, la terapia intensiva, aunque atravesemos aún el parque de paz o el cementerio, de ahí Dios nos va a levantar. Y esa es una esperanza viva. Y el apóstol Pedro dice: queridos hermanos que están atravesando diversas pruebas, sepan en primer lugar que ustedes son elegidos. Y en segundo lugar, sepan que han nacido para una esperanza viva. En tercer lugar, dice el verso 4, no solo han nacido una esperanza viva, sino que tenemos una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, que está reservada en los cielos. Hemos sido elegidos, hemos nacido una esperanza viva y tenemos un mañana asegurado. Asegurado. Mire, con lo que cuesta asegurar las cosas en Argentina. Con lo que cuesta asegurar las cosas en Argentina. ¿Cuánto va a estar el kilo de pan mañana? Asegurámelo. ¿Y quién lo va a asegurar? Ni el panadero se lo puede asegurar. ¿Hay algún panadero acá entre nosotros? Sí hay. ¿Cuánto va a estar el kilo de pan mañana? Es decir, en un mundo cambiante, donde todo cambia, mucho más en Argentina, mire, lo que usted y yo debemos saber es que tenemos un mañana asegurada. La herencia de la cual habla aquí el apóstol Pedro tiene que ver con la salvación eterna. Y no solo con la salvación eterna, sino con todo lo que Dios nos ha prometido. La salvación, la vida abundante, la vida en plenitud. Mire, todo eso está asegurado. Y note rápidamente, pero note los calificativos que el apóstol Pedro utiliza, valga la redundancia, para calificar a esta herencia. Esta herencia es imperecedera, es decir, no puede perecer. No hay nada que haga desaparecer esta herencia que está reservada en los cielos. Es imperecedera, no perece, no muere, no hay nada que pueda contra ella. Aunque se levante un ejército y venga y destruya todo lo que tenemos, la herencia no será alcanzada porque es imperecedera. En segundo lugar, la herencia es incorruptible. ¡Wow! En un mundo corrupto y en un país corrupto, esta calificación sobresale. Es una herencia incorruptible. No hay mancha que pueda tocar esta herencia. Y en tercer lugar, es un calificativo que se utiliza en el mundo de las flores, en la jardinería. Es inmarchitable. El paso del tiempo no puede marchitar la herencia que usted tiene reservada en los cielos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. No solo soy un elegido, no solo Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me eligió, soy un elegido. Pero no solo soy un elegido, también he nacido y tengo una esperanza viva, que a pesar de que esté pasando por un momento de sufrimiento terrible, el Señor de ahí me va a levantar. El Señor de ahí me va a levantar. Aunque esté pasando por un momento financiero terrible en la empresa, en el negocio que tengo, aún de allí el Señor me va a levantar. Aún de allí el Señor me va a levantar. Esa es la esperanza viva que tengo. Pero en tercer lugar, no solo tengo una esperanza viva, sino también tengo un mañana asegurado. ¿Por qué? Porque tengo una herencia maravillosa que está reservada en los cielos. Soy heredero. Yo le digo a mi esposa de vez en cuando conversamos, en algunos de los viajes que tenemos un poquito más de tiempo para conversar, porque ni ella se me escapa ni yo me escapo porque tenemos que ir los dos en el mismo vehículo. Y a veces le digo, ¿no parecerá por allí un familiar que tenga plata y que diga, mirá, vos sos el heredero? ¿Sabes cuántos problemas resolveríamos? Uno que tenga el campito, unas vacas. ¿No habrá allí alguien
No, los López son, al menos de donde yo vengo, todos pobretones. Me pasan deuda en vez de herencia. Y los Farías, que es de donde viene mi esposa, porque ayer graduó una Faría o un Faría, o Pablo creo que es Farías, me parece. Pablo es Faría. Ah, bueno. Bueno, Miriam viene del otro lado de los Farías pobres. ¿No conocemos un tío rico? No, no hay tío rico, no hay abuelo rico, no hay nadie. Pero ¿sabe una cosa? Aunque no haya tío rico, abuelo rico, padre rico, madre rica, somos herederos. Porque tenemos una herencia en los cielos. Aunque nuestra cuenta bancaria dice que está en rojo, 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 y que nos dice en qué día estamos viviendo, y tiene que ser 26, ¿no? Porque, mire, febrero tiene menos días, pero se hace más largo, no termina nunca. Y encima me pagan el 5. ¿Cómo hago para llegar al 5? Menos mal que le quitaron día a febrero. Dios fue sabio en eso, porque si no, no llego a fin de mes. Aunque nuestra cuenta esté en rojo, nuestra billetera esté vacía, que dice, ¿para qué voy a llevar la billetera si no tiene nada? ¿Solamente para qué? Para cargar algo. Aunque la cartera solamente tenga chicle y caramelo del mes pasado, usted es un heredero del cielo, tiene una herencia reservada en los cielos. Y es una herencia, mire, es una herencia imperecedera, no hay nada que pueda contra ella. Es una herencia imperecedera, inmarchitable, es decir, no pierde belleza, no pierde valor con el paso del tiempo. Y es incontaminable, no hay nada que pueda contaminarla. Y esa herencia está reservada en los cielos. Por eso Jesús dijo en aquel entonces, recordará, hagan tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen. Porque obviamente en aquel tiempo, bueno, también hoy, ¿no? En Argentina, pero en aquel tiempo se guardaba la plata en los sacos, o debajo de la cama, hoy en día en el colchón. Hagan los tesoros, pongan el tesoro, no en donde el orín y la polilla corrompen, ni donde los ladrones pueden hurtar, sino que hagan ustedes tesoros en los cielos. En los cielos está reservada su herencia. Amén. ¡Wow! Esto tuvo que haber tenido un impacto tremendo en los hermanos desplazados. No tenemos nada, hemos dejado nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestro negocio allá. Por causa de Cristo no tenemos nada. Vivimos en lo que podemos vivir aquí, lejos de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Pero el apóstol Pedro dice, ustedes son elegidos, queridos. Ustedes tienen una esperanza viva, el Señor los va a rescatar de ahí, los va a levantar. Y sepan una cosa, que ustedes son herederos y la herencia no está en el lugar de donde vienen, la herencia está reservada en los cielos. Y por último, verso 5, no solo la herencia es protegida, sino los herederos somos protegidos. Dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Amén, queridos hermanos. Dios no solo protege nuestra herencia en los cielos, sino que nos protege aquí a nosotros. Reunido hace poco, el año pasado, con un grupo de hermanos, en un grupo de mentoreo en el que participo, nuestro mentor nos dice, esta es mi petición, queridos. Mi petición, mi ruego cada día es terminar bien la carrera. Terminar bien la carrera. Y que el Señor me permita terminar bien la carrera significa ser fiel a Él. Terminar mi carrera significa llegar hasta el momento de despedirme de mis seres queridos, mirar a mi esposa a los ojos y decir, te he sido fiel, querida, durante todos estos años. Mirar a mis hijos a los ojos y decirle, he tratado de ser el mejor padre. Oren por mí, porque quiero terminar la carrera. Ahora, esa oración, usted la podría quizá esperar, o esa petición de oración, quizás de un joven de 25, de 30, de 40 años, pero quien la estaba diciendo, quien estaba pidiendo por esto, era un joven de unos 86 años. Oren por mí, para que pueda terminar bien la carrera.
Cuando uno ve en proyección a lo largo de lo que nos queda, nos resta en la vida cristiana, uno dice, yo no sé ni lo que voy a comer al mediodía, qué va a pasar dentro de 10 años, no lo sé. Pero sepan una cosa, queridos hermanos y hermanas, ustedes que están atravesando diversas aflicciones, que no solo son elegidos de Dios, no solo tienen una esperanza viva, no solo tienen una herencia en los cielos, guardada, reservada allí, sino que el Señor mismo los protege a ustedes. Nos protege, la protección de Dios está con nosotros. Y aunque estemos atravesando diversas pruebas, el Señor nos guarda y nos protege. Y esa es la confianza que tenemos, la confianza en que terminaremos bien la carrera, porque el Señor es quien nos protege y está con nosotros y nos guarda y nos alienta y nos lleva siempre hacia adelante. Termino leyendo el verso 6 y 7, sobre todo para aquellos que están atravesando hoy diversas pruebas. Para los que están atravesando hoy momentos de dificultad, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, es decir, viendo todo eso que tenemos, nos regocijamos grandemente, aunque ahora, note allí los términos de tiempo, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y en honor en la revelación de Jesucristo. Si usted está pasando un momento de dificultad, de adversidad, de crisis, sepa esto, que es por un ratito de tiempo. Y usted dirá, ¿qué ratito de tiempo si la vengo peleando, vengo remando en su vida desde hace 10 años? En mi matrimonio, en mi vida, en mi familia, con mis hijos, en la empresa, el negocio, el trabajo, la economía. La vengo remando cuesta arriba 10 años, con un ratito de tiempo. Tenga presente esto, es, aunque por un ratito, en comparación con la eternidad que tenemos por delante, es apenas un ratito, que son 5 años, 10 años con toda una eternidad que tenemos por delante. Aunque sea por un ratito tengamos que padecer diversas pruebas, sepan esto, queridos hermanos, dice el apóstol Pedro, Dios está obrando en ustedes a través de la prueba y está haciendo esa prueba, esa dificultad, está haciendo que la fe de ustedes sea una fe gloriosa, sea una fe como el oro, una fe que brille, que brille. Y si hoy nosotros tenemos algún brillo, es porque el Señor ha trabajado en nosotros, aún en medio de las crisis y sufrimientos que hemos atravesado en la vida. Por eso entiendan, queridos hermanos, que por este ratito que usted está sufriendo, Dios está trabajando, puliendo, quitando asperezas. Y puliendo, y puliendo, y puliendo, para que haya brillo. Usted dice, ya basta, Señor, me conformo con el brillo que doy. Y el Señor dice, no, hijo, quiero más brillo de ti. Y permítame esta imaginación, que no es revelación, lo aclaro. Pero en aquel día, cuando estemos delante del Señor, el Señor con sus ángeles, el Dios Trino allí, y con los apóstoles que van a estar allí, dice, mira quién viene ahí. Hoy te lo quiero presentar. Este que viene ahí es de los años 2020. Vos no lo conociste, Pedro. Tampoco vos, Pablo. Pero ese que viene de ahí es del año 2020. Es tucumano. No sabés por la que pasó. No sabés las batallas que tiene encima. Y por eso brilla. Y por eso lo ves. Que no viene caminando todo chueco y todo rengo, por fin llegué. Sino viene porque ha sido transformado por el Espíritu Santo. Él viene entrando. El tucumano, la tucumana, que ha sufrido diversas pruebas.
pero que se ha mantenido firme al Señor, fiel al Señor. Porque nació por una esperanza viva, porque sabe que tiene una herencia incorruptible allí en los cielos, porque sabe que es un elegido, una elegida de Dios, y cada día que se levanta dice que venga lo que venga, soy un elegido de Dios. Hoy se va a encontrar con una elegida de Dios, lo que venga por delante. Ese que viene, Pedro, Pablo, ustedes no lo conocieron, es de 2020, 2025, clase 1971, clase 71. Ahí viene, nacido en un pueblito de 800 habitantes llamado Bordenave, lo tengo que decir en todo lugar donde predico, para que ustedes conozcan esta belleza de lugar que es Bordenave en la provincia de Buenos Aires. Ahí viene, clase 71, nació en la provincia de Buenos Aires, padre y madre no creyente. Se convirtió, parece de casualidad, pero ahí se entregó a Cristo cuando tenía apenas unos 18 años. Después conoció a una mujer que fue parte de la vida en sacar brillos en él. Su nombre es Miriam Farías, de ahí de Bahía Blanca, clase 73. Disculpame, Miriam, que revele tu edad. Y ahí viene, pero ahí viene. ¿Y sabés por todas las que ha pasado Pedro? Míralo cómo camina. Es el brillo que trae, es producto de las pruebas y dificultades que ha pasado, pero ha guardado la fe y he hecho una obra en él maravillosa para la gloria de mi nombre, dice Dios. Ese ha sido trabajado por mí y hoy su fe me da gloria, me da honra a mi nombre. Y así es con todos ustedes, así es con todos nosotros, aunque tengamos que atravesar diversas pruebas. Amén, querida iglesia. Mañana, sí que hay un mañana. Sí que hay un mañana. Y es un mañana mejor que el hoy. Créalo. Es un mañana que está basado en la obra de Jesucristo. Hay un mañana. Hay un mañana. Llénese de fe y de esperanza con esta palabra a los que viven diversas aflicciones y pruebas. Amén. ¿Quiere ponerse de pie en esta hora para orar? Hay un mañana. Amén, queridos hermanos. Hay un mañana. Yo quiero que oremos y permítame pedirle que usted ponga la mano sobre el que tiene a su lado, sobre el hombro del que está a su lado. Y en ese apretón al hombro es como que usted le diciendo, hay mañana, hay mañana, hay mañana, hay mañana, hay mañana. Y salga de este lugar sabiendo que hay un mañana. Hay un mañana mejor, hay un mañana. Dios está haciendo un mañana y ese mañana es un mañana glorioso. Y por eso, junto con el apóstol Pedro, decimos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque por Él hemos sido nosotros portadores de un mañana lleno de esperanza, lleno de vida, lleno de un futuro que es mucho mejor de lo que hoy vivimos. Oramos al Señor. Señor, gracias. Hable con el Señor en esta hora. Señor, gracias. Si usted está atravesando diversas pruebas, a orar, seguro que usted va a orar. Señor, gracias. Porque aunque estoy hoy atravesando diversas pruebas, Señor, yo puedo entender por tu palabra que hay un mañana, que hay un mañana. Señor, que tú me levantarás de esta situación, que tú levantarás mi vida, mi familia, mi salud, mi negocio, mi matrimonio, mi empresa, mi trabajo, mi economía, mi ministerio. Hay un mañana, Señor, porque ese mañana no descansa en mí, descansa en ti, porque tú me has elegido. Porque soy un elegido tuyo, una elegida tuya. Tú me elegiste. Y no solamente me elegiste, me hiciste nacer para una esperanza viva. Me diste una herencia maravillosa que está reservada en los cielos, que nada puede tocarla. Y me proteges hasta el fin, aunque por un ratito de tiempo tenga que sufrir diversas pruebas. Pero Señor, tú allí estás limpiando, puliendo mi vida, para que mi vida traiga gloria y honra a tu nombre, Jesucristo. Señor, bendice a esta congregación, amada congregación,
que se dispone, Señor, con todo a diversas actividades y trabajos en el año. Señor, seguramente vendrán momentos de prueba. Seguramente vendrán momentos difíciles, pero Señor, en esta mañana, así con la mano en el hombro que está a mi lado, apretando el hombro, diciéndole, hay un mañana, hay un mañana, hay un mañana. Esperamos en Cristo, esperamos en ti, Señor. Gracias por lo que tú sigues haciendo en nosotros, aún en medio